Cuéntanos sobre esta actividad, ¿qué se va a usar? Pues esta ruta es una ruta urbana por la Valdepeñas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, la iniciativa surgió a raíz de una difusión que se hizo desde el portal de cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que se valoró el patrimonio de Valdepeñas en ese periodo tan importante de su historia reciente. Y bueno, pues desde el ayuntamiento se tomó la iniciativa de hacerla para los ciudadanos de Valdepeñas y crear una ruta urbana. Entonces se han seleccionado una parte, porque la Valdepeñas de su época de expansión, la época del vino, la época de las grandes bodegas que dieron casas palacio, casinos o bancos, que ya no están, pues es un periodo muy concreto de su historia, desde 1870 o incluso la década de los 60 del siglo XIX hasta 1930. Y es ese momento entre finales de un siglo y comienzos de otro lo que lo hace especialmente interesante, porque la ruta lo que intenta desvelar es que alcemos la mirada a las cornisas, a los balcones, a aquellos lugares que se han quedado como testimonio de nuestra historia, y a través de un relato en el que se va combinando la literatura, el arte, la historia, pues vamos dialogando con las personas que comparten recuerdos, que les es familiar pues haber entrado a este casino, haber sido socios o haber visto las escaleras del casino de la Concordia, que ya no está, o se quedan pues con cara de asombro al ver que el Hotel Central o el café local eran dos casinos, o la Casa de las Telas, la función que tenía, que era una entidad financiera. Se trata de ir desvelando la ciudad, de ir encontrando esos rincones que no son tan familiares, que están en nuestra retina, en nuestro recuerdo, en ese itinerario colectivo que hemos hecho a lo largo de tanto tiempo y que varias generaciones nos han legado, ese legado patrimonial, esa historia inmaterial en cierta forma, para poder comprender y ver con unos ojos renovados nuestra Valdepeñas, pues cada vez que salimos a la calle y todavía tenemos ese patrimonio a nuestro alcance. ¿Cuántas personas participan en la visita? Pues las visitas, bueno, se hizo una primera fase en las fiestas del vino, pues eran de 25 o 30 personas, y bueno, pues ahora hay un grupo de 31, y bueno, pues se hace cómodo porque partimos de la confianza, vamos caminando por la calle real y vamos por Pintor Mendoza, llegamos al paso de la estación, solimos tardar pues 1 hora y media, 2 horas, porque depende un poco también de cómo la gente interactúa, que es la parte más bonita de la visita, esa interacción con las personas y cómo se sienten parte integrante de una ruta turística, que es de lo que se trata. Y luego también es muy interesante, he querido introducir la parte de los testimonios literarios, porque en la época en la que Valdepeñas se estaban construyendo, se estaban creando esas primeras instituciones, las sociedades de recreo, se escribe, por ejemplo, en el Oviedo de Clarín, La Regenta, y entonces parte la visita con un extracto literario del comienzo de la novela del asturiano de Clarín, para entender cómo era la sociedad burguesa, porque es un estudio social y un estudio artístico. Y en un determinado momento también de la visita, cuando llegamos a las casas modernistas del paso de la estación, retomo un libro de urbanidad para entender cómo eran las costumbres, la etiqueta y el ceremonial burgués. Entonces se trata de comprender cómo se vivía y cómo esos hábitos sociales, lo que es la historia social y la historia de las mentalidades, pues pueden llegar a la gente. Porque la historia tiene sentido cuando se transmite y cuando se comparte. Y hay que intentar buscar la manera de canalizar eso para que todo el mundo lo disfrute. Ese es el sentido que tiene. Ahora estemos en la calle porque bueno, puede haber tráfico y demás. Me presento. Me llamo Eva y bueno, ya en las fiestas del vino estuvimos haciendo esta ruta que la hemos llamado la ciudad burguesa, porque vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de costumbres, vamos a hablar de muchas cosas. No solo vamos a hacer un recorrido por la ciudad en el siglo XIX y en el siglo XX a comienzos, sino también vamos a ver cómo vivían esas personas y cómo esa forma de entender la vida que a todos os traerá. Se trata de que entre todos, también valorando muchísimo vuestro testimonio,
podamos reconstruir nuestras vivencias y podamos entender cómo un paseo por la ciudad no solo se va a convertir, como en este caso, en un recurso turístico, porque estamos conmemorando el Día Internacional del Turismo, sino también un evento cultural y un evento patrimonial. Porque antes de empezar quisiera hacer una pequeña aclaración sobre qué nos une, y eso se llama patrimonio. El patrimonio es lo que las generaciones pasadas, lo que nuestros abuelos, antepasados, los que han hecho que hoy estemos aquí, nos han legado. Ese legado, esa herencia patrimonial, son la que nos une hoy aquí. Porque todos tenemos curiosidad por conocer cómo vivían las personas que nos han transmitido con su vivencia y con su testimonio ese recuerdo. Y eso se llama patrimonio. Y hay un patrimonio que es el material, como esta arquitectura que tenemos aquí delante, que es maravillosa, la confianza, y otro que es el inmaterial, el patrimonio de las manifestaciones culturales. Y estamos precisamente comenzando la visita en la confianza, porque es la Casa de Cultura, es el centro de la cultura de Valdepeñas y además es el casino que todos recordaréis. Hace un tiempo todavía había socios. Muchos de vosotros, ahora cuando vayamos caminando por las calles, podéis acercaros y comentar pues cómo accedíais a una piscina que había al fondo, a una barca que se pasaba por ahí, ¿no? Todo eso que ya vamos un poco refrescando ese recuerdo. Y luego, pues esa escalera que tenemos, esa vidriera que es el icono de la visita, es original, es una vidriera de un estilo que vamos a llamar el modernismo, que luego os explicaré en la fachada. Y luego la estructura es una estructura, como veis, simétrica, cuadrangular, porque es muy armónica, muy volumétrica, tanto en el nivel inferior como en el nivel superior. Está articulada en torno a grandes columnas. Estas son pétreas de las de arriba de hierro fundido, que era muy característico de esa época. Ya veremos algunos elementos, pero en la fachada, ¿vale? Quedaros con algunos pequeños guiños a lo que os he dicho, que es este estilo modernista, que a todos nos sonará, por ejemplo, Antoni Gaudí en Barcelona, la Casa Batlló, todas esas casas llenas de vegetación, de curvas, de elementos vegetales. Bueno, pues algo similar lo tenemos en esa vidriera, en esas balaustradas del nivel superior, en los coronamientos, todos esos elementos de vidrio, toda esa mezcla de materiales, de vidrio, de hierro, de piedra, y cómo va teniendo todo sentido. ¿Al servicio de qué? Pues al servicio de una sociedad de recreo, que es como